Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Decálogo del abogado. A nombre del equipo de trabajo de los que conformamos Jurista Ius, estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos el honor de tener nuestra primer charla jurídica del año. Ahora sí, pues con un excelente ponente a quien muchos de nosotros pues ya lo conocemos perfectamente. Tenemos aquí al maestro Juan José Santillán Gómez, quien el día de hoy nos honra con su presencia en su casa, Jurista Yus. Y pues bueno, vamos a tener una charla muy interesante titulada Incorporación de datos y medios de prueba. Y pues antes de darle el uso de la voz, maestro, vamos a darle el uso de la voz al licenciado Mauricio. Adelante, licenciado Mauricio. Gracias, maestra. Un gusto tener aquí al maestro Juan José Santillán Gómez y damos una breve extracto de su currículum. Él es especialista en Derecho Penal y Juicio de Amparo. Es socio fundador de la firma legal Santillán y Gracia. Es abogado postulante en materia penal y juicio de amparo, capacitador a nivel nacional e internacional. Un honor tenerlo aquí en su casa, abogado Santillán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenidos a todos. Sin más, le damos el uso de la voz. Gracias, buenas noches a todos los presentes y obviamente agradezco la invitación a Jurista Ius, a la maestra Noemí, al maestro Mauricio, ¿verdad? Quienes hacen posible estas charlas jurídicas, estas conferencias y este taller próximamente que se dará o que se brindará. Y bien, pues también agradeciendo a todos los asistentes que se dan un rato, un breve espacio para poder aprender y para poder estudiar. Y como al inicio lo dijo la maestra Noemí de la Cruz, ¿verdad? Ya lo decía Coutier, que debemos de ser estudiosos siempre, de estar siempre en constante o en adquirir siempre conocimientos para poder desarrollarnos en la praxis de manera más loable y de manera más profesional que se pueda para dar lo mejor que tenemos a nuestros clientes. Esto porque recordemos que si el sistema, se habla todavía de un nuevo sistema de corte acusatorio oral penal o quizás de un nuevo sistema procesal penal en nuestro país, y pues no podemos dejar o no podemos perder de vista que el sistema longevo duró más de 100 años, ¿no? 100 años aproximadamente, y que no se terminó todavía de establecer eso que se buscaba, la finalidad del sistema anterior. Ahora con la nueva, o con la reforma ya no tan nueva del año 2008, que se dio en materia del derecho procedimental penal y que da pauta para que se establezca el sistema de corte acusatorio oral penal en nuestro país, teniendo como fundamento en nuestra ley fundamental o nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del artículo 20, ¿verdad? Que ahí nos establece que el sistema procesal penal será de corte acusatorio y oral. Y ya pues da como pauta para el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y para ello la charla de hoy es cómo vamos a incorporar los datos o los medios de prueba en la audiencia de vinculación a proceso. Es algo que quizás requiere cierto tecnicismo, requiere cierta técnica y con lo que batallamos bastantemente, inclusive pues su servidor también en ciertos momentos o en ciertas audiencias hemos batallado con estas cuestiones e inclusive en pláticas muy fuertes con mi socio, el doctor Alejandro Gracia, a quien le envió un saludo y que nos está viendo. Como ustedes saben, tenemos nosotros nuestra sede principal en Toluca, pero en Ciudad Victoria también tenemos el otro despacho. Y son cuestiones que en cierto momento platicábamos incluso dentro de una audiencia en la cual apenas nos absolvieron a unas personas en un delito de extorsión. Claro, obviamente le estoy hablando de un juicio, pero ¿por qué les hablo de esta situación o de esta circunstancia dentro de un juicio, verdad? Muchos se preguntarán qué tiene que ver el juicio con los datos, la incorporación de medios o datos de prueba dentro de la etapa inicial o dentro de la propia
audiencia, vamos a llamarla así, para que no se me vengan al rato encima muchos compañeros tratadistas, ¿verdad? Que dicen que no son audiencias, que es la audiencia inicial y que esa se divide en varias subetapas, por así decirlo. Luego entonces vamos a hablar de la vinculación a proceso, porque recordemos que para nosotros, para poder desahogar un dato o un medio de prueba, tenemos que establecer todos los lineamientos que se llevan o que se ciñen dentro del juicio. ¿Esto por qué? Mire, porque si nosotros vamos a incorporar un testigo, nosotros lo vamos a hacer bajo las reglas o bajo las reglas y bajo la tónica del juicio, que va a ser mediante un interrogatorio y mediante un contrainterrogatorio, el cual hagan los fiscales y el cual hagamos nosotros, ¿verdad? Luego entonces, si nosotros no tenemos conocimiento de cómo vamos a desahogar este interrogatorio, cómo vamos a desahogar este testigo, pues ahí es en donde estamos como que todavía somos vagos o hay vaguedad en esa situación, en esa circunstancia. Y les explico por qué. Porque a su servidor pues también le ha pasado que en ciertos momentos he dudado en las audiencias para incorporar los datos o los medios de prueba, porque siempre he pensado que un abogado no lo sabe todo. Aquel abogado que piense o crea que lo sabe todo, pues carece de humildad. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos de hacer nosotros es, como seres humanos, tener ese conocimiento, valga redundancia, de saber que no conocemos todo, que siempre vamos a estar aprendiendo, un constante aprendizaje. Y les digo esto porque en una audiencia en Puebla, me parece, que teníamos también por ahí veo a mi compañera, nuestra socia de Puebla, esta Cristina, que está conectada allá de Cholula, y que en una ocasión, en una audiencia, su servidor quería incorporar datos y medios de prueba. Y no sé si alguna persona ha litigado en Puebla o ha tenido litigios en Puebla. Y créanme que es uno de los estados en los cuales más me ha tocado más duros para litigar en Puebla. Y le decía yo a su señoría, a la juez, que íbamos a incorporar datos, medios de prueba. ¿Para qué? Para que los valorara en su conjunto, para poder decidir sobre la vinculación a proceso. Pues no le hubiera dicho eso porque me hizo una resemblanza de que si conocía que era un dato de prueba, que si tenía yo conocimientos de que era un medio de prueba. Y pues total, ya se imaginará, ¿no? Lo que pasa a veces en ese tipo de audiencias, los clientes ahí. Supuestamente me habían llevado por bueno para desahogar la audiencia, imagínense, los clientes, la juez diciéndole, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Porque como dice Noemí, los que saben, pues hemos sido capacitadores de jueces, de ministerios públicos en diferentes partes de la República Mexicana. Y me decía la juez, pero sí sabes que es un dato de prueba, sí sabes que es un medio de prueba, sí sabes cómo lo vas a incorporar. Y pues en esos momentos no le podía yo contestar, ¿verdad? Porque de mal manera, porque recuerden, las decisiones de los jueces se combaten, no se discuten, no hay que volvernos corrientes expresándonos mal de los ministerios públicos, expresándonos mal de los jueces. Siempre algo que nos ciñe en la firma legal Santillán y Gracia es que cuando tenemos un error debemos de prepararnos todavía lo doble o lo triple para poder hacer esos combates. Entonces, me dice enfrente de los clientes, y ya saben, ¿y quieres seguir con tu abogado? Porque la Defensoría Pública pues no te cobra nada. Y pues, yo todo sonrojado, ¿verdad? Decía, oye, me trajeron por bueno y fue una evidencia como de una hora. Entonces, para hacer ese distingo dentro del dato y medio de prueba, pues es tan sencillo como para nosotros poder leer el artículo 261, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. No sé si hay alguien que tenga su código a la mano y que nos pueda leer lo que establece el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por favor. Igual si le podemos abrir el micrófono a alguien para que pueda, o alguien que levante la mano y que nos dé lectura. Sí, si alguien lo tiene, puede levantar su manita virtual y ya le damos acceso al audio. Le vamos a dar acceso, licenciado Alberto. Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas.
El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Ah, Los medios ah, o elementos. ahí licenciado Alberto, ¿verdad? Estás hablando. Sí, maestro. Ah, ok, bueno, mira, fíjense. Aquí es en donde su servidor, los que saben, pues nos dedicamos también a la investigación, a publicar, bueno, pero más a litigar, ¿verdad? Decía Noemí que porque estábamos lejos de las redes, ya estamos nuevamente cerca de las redes. Ahorita les paso ahí para que me sigan las redes. Miren, el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. ¿Ok? Aquí entonces, todo lo que existe dentro o está dentro de la carpeta de investigación, ¿cómo le podríamos llamar nosotros? Un dato de prueba, ¿no? Haciendo una interpretación amplia. Su servidor siempre va a hacer una interpretación amplia y la vamos a aterrizar en una interpretación particular. Luego entonces vamos a ir al artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde establece las obligaciones del defensor y es en el artículo 6º y en el 7º, en donde dice recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. En la 7ª, presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito. Y luego de ahí, vamos a ir nosotros a lo que establece la Constitución política. Es la probable participación en el hecho delictivo o en el hecho delictuoso, ¿no? Entonces, a ver, les voy a hacer esta pregunta. Cuando el juzgador, cuando el juzgador valora los datos, los medios de prueba, ya está haciendo un juicio referente a la probable participación de una persona, ¿se convierten en pruebas o no se convierten en pruebas? Digo, sabemos lo que dice el código, ¿no? Sabemos lo que dice la Constitución en el artículo 20, apartado A, fracción. Pero cuando ya se emite una resolución, ya hizo una valoración y ya hizo un juicio, ¿se convierten en pruebas o no se convierten en pruebas? Si quieren la contestamos al final. Bueno, vamos a pasar al segundo párrafo del artículo 261. ¿Alguien lo quiere leer? Licenciado Alejandro. Adelante. Buenas noches a todos, sí. 261, ¿verdad, maestro? Él es mi socio, ese es mi socio, el doctor Alejandro de Tamaulipas. Él es mi socio. Ah, Servidor, muy y bien. tanto gusto a Lo todos. vamos a ver en cámara ahorita. Un momentito. Ahorita lo vemos, sí. Para que ¿Es lo el artículo, maestro, refirió? Ajá, el 261 en el párrafo segundo. Puede abrir su cámara, licenciado Alejandro. Pero, Miren, con él es con el que hacemos todas nuestras travesuras a nivel República Mexicana. Y demás que están aquí, la licenciada Daniela, Cristina, Fabiola y demás. tanto gusto a todos. Un placer, licenciado Artículo Alejandro. 261. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Sí, seguimos con el otro hermano, por favor. Bueno. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos, materia de la acusación. Fíjense, aquí es en donde nos vamos a centrar y en donde
Bueno, yo creo que de manera respetuosa, porque tengo un gran amigo o bueno, dos grandes amigos que fueron redactores del Código Nacional, y dice, se denomina prueba todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando al proceso como medio de prueba en audiencia y desahogado bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos de la acusación. Bueno, a ver, si un dato, un medio de prueba, entra para la vinculación a proceso, se debe de desarrollar bajo los principios procesales de corte constitucional que son relativos a la oralidad, inmediación, contradicción, continuidad y publicidad, siempre y cuando estos sean lícitos, pertinentes, idóneos y que no sean obtenidos con contravención a derechos humanos. Para ello nosotros, y para tener un poquito más de amplitud, podemos checar el amparo en revisión 24, diagonal 2021, de los tribunales de circuito del 31º circuito de Jalapa, Veracruz. Bueno, luego entonces, vamos a pensar que en una audiencia inicial, obviamente en esta charla vamos a hablar de manera muy general, porque ya en el taller es en donde vamos nosotros a aplicar de manera particular, por eso les hacemos la invitación al taller, en donde ya se les estará compartiendo diverso material, argumentos y demás cuestiones. Entonces, a ver, en una audiencia inicial, cuando existe un control de detención, el abogado puede ofrecer, recabar datos de prueba y desahogarlos ante el juez de control. Sin embargo, aquí es en donde está la circunstancia, y vamos a utilizar un lenguaje coloquial, el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo los vamos a ofrecer? ¿Cómo los vamos a desahogar? Y para ello, nosotros tenemos que establecer ciertas directrices. Siempre algo que utilizamos en nuestras defensas y algo que me gusta a mí hacer mucha semblanza de ello es en el decirle al juzgador, ¿no? Su señoría, conforme al artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es para que usted llegue a una verdad de los hechos. Y muchos podrían decir, pero esa verdad de los hechos se establece durante el juicio, claro, pero no recordemos que todo tiene un origen, ¿cierto o falso? Entonces, si todo tiene un origen y ese origen deviene de una falacia, una mentira o ciertas cuestiones que son ajenas a la realidad, entonces, con el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde a nosotros nos establece las obligaciones del defensor y las obligaciones que estábamos platicando hace rato, que es recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa, presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito o aquellas que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de imputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado. En la fracción 9 dice ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondiente y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público la víctima ofendido cuando no se ajusten a la ley. Aquí, en donde dice ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondiente, nosotros nos vamos a basar esa situación. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece las diversas o la manera en que se lleva el juicio ordinario, ¿cierto? De ahí nosotros, cierto, me siento hasta como en audiencia, ¿no? Cierto. Entonces ahí,
No, es que cállense. Hoy Alejandro me hizo dar una voltereta a la Femdo, a Nesa me mandó y ahí andábamos, ¿verdad? Por eso andamos un poco cansadones, pero sacando la chamba. Entonces, miren, ¿cómo está el tema? Si nosotros, el artículo 211 nos establece que hay una... ¿Alguien puede leer el artículo 211, por favor? Para que más o menos vean de qué... O bueno, los que ya lo conocemos, alguien que nos pueda darle lectura al artículo 211. Etapas Bien, del procedimiento. adelante. Ok, ahorita... Sí, adelante, Dante. Dice, etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas. 1. La de investigación, que comprende las siguientes fases. A. Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u acto equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. B. Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende. Hasta ahí está bien, ahí está bien, mi estimado Dante. Bien, a ver, Norberto, veo que levantas la mano. Ahora te voy a hacer a ti una cuestionante. Se desactivó su micrófono, maestro. Una disculpa. Si el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece a nosotros que son obligaciones del defensor en su fracción novena ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondiente, se pueden ofrecer en cualquiera de estas etapas del procedimiento, Norberto. Sí, sí se me escucha, ¿verdad? Buenas noches, sí. Sí, buenas noches, Norberto. ¿De dónde nos saludas, mi Norberto? Sí, de Sinaloa, del norte de Sinaloa. Bien. Sí, de la ciudad del Fuerte. Sinaloa. Muy bien. Sí, me repite, por favor, ahí, porque se interrumpió el audio. Sí, me hace otra vez el planteamiento, por favor. A ver, si el artículo 117 dice en su fracción octava, Fue la novena que dio referencia, maestro. en la fracción novena, perdón, sí. En la fracción novena, que nos dice ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondiente, nosotros los podemos ofrecer en cualquier audiencia que se desahogue, o en qué audiencias en específico se podrán ofrecer, Norberto. Muy bien, bueno, ahorita se expresó de manera muy clara, ¿no? Las etapas que tiene o las esferas que tiene la ruta crítica del juicio penal acusatorio, ¿no? Y que son 3. Bueno, en relación con el planteamiento, yo creo que ahí nos ubicamos justamente en la etapa inicial, cuando se va a formalizar la imputación, ¿sí? Pero bien, también hay que recordar que cuando solicitamos la duplicidad del término constitucional de las 72 a las 144 horas, podemos ofrecer datos de pruebas y medios de prueba también, ¿no? ¿Sí? Dependiendo, pues, la teoría del caso, dependiendo las circunstancias, el contexto en donde se está actuando, ¿no? ¿Sí? Bien, como lo refiere nuestro compañero Norberto, es dependiendo a las circunstancias y a lo que vamos a desahogar. Sin embargo, a veces, al querer ser tan técnicos, como un adelanto que les doy para cuando estemos en el taller, es cuando dicen que debemos de sentar las bases.
híjole, es algo a lo que le tenemos miedo a veces, ¿no? Porque dicen, tienes que sentar las bases. Y bueno, ¿en dónde? Dentro del... Cuando ustedes tengan un conflicto, cuando se tenga un conflicto, en lo que nos diga el juzgador de manera respetuosa para nuestros compañeros jueces, de sentar las bases, ustedes únicamente se van a ir a lo que establece la Constitución y a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y a manera siempre con respeto, siempre hay que dirigirnos a la autoridad con respeto. Decirle que nos digan dónde está dentro del Código Nacional eso de sentar las bases. ¿Por qué? Porque hasta parece de manera intimidatoria, ¿no? A veces que nos dicen, es que no has sentado las bases. Y es que no has puesto, como lo decía Norberto, ¿no? Casi el camino. ¿Para qué? Para que puedas, no sé, poner a la vista a un testigo hacer esto. Recordemos que no existe eso de sentar las bases dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, es algo que se da dentro de la praxis y que es con lo que batallamos y con las situaciones. Sí, adelante, Dante. Sí, bien concreto, ¿no? Sobre esa línea que usted está manejando ahí. Efectivamente, si nos echamos en un clavado en el código procesal, no vamos a encontrar, ¿sí?, que se denomine así. Sin embargo, por la costumbre jurídica, bueno, pues así se estila. Ahí yo quisiera hacerle una pregunta, si me permite, ¿no? ¿Sí? En esa etapa, cuando se van a ofrecer ese desfile, tanto de datos de prueba como medios de prueba, es necesario, porque hay criterios también ahí diversos, y es la pregunta, ¿es necesario, maestro, ¿sí?, argumentar, razonar, ¿sí?, el ofrecimiento que se haga? Esto es, partiendo de esas matices, la licitud, la pertinencia, la utilidad, ¿sí? Tenemos que hacer ese argumento en el ofrecimiento de esas modalidades, datos de prueba y medios de prueba. Porque en algunos, yo he preguntado y me dicen algunos estudiosos, no, me dicen, no necesariamente tienes que hacer ese razonamiento tú ofrécelos y con eso se va. Yo quisiera conocer su criterio, ¿no? Gracias, me parece muy interesante esta charla. Mira, hemos tenido la oportunidad con la firma de litigar en 30 estados de la República Mexicana, de capacitar en estados también de la República Mexicana y en el extranjero. Pero yo te voy a dar mejor una respuesta. Dicen que a preguntas concretas, respuestas concretas, ¿no, Alejandro? Así es, ¿no? Gracias. Mira, a donde vas, haz lo que vieres. Algo que a mí me funciona bastante o nos funciona bastante. Hay un libro que se llama El elogio de los jueces de Piero Calamandrei, no sé si lo han leído, o Cómo deciden los jueces. Estudiar a los jueces, lo digo de manera respetuosa, ¿no? Ver, más o menos lanzar el argumento para ver cómo va a venir y cómo va a decidir. ¿Por qué? Porque me ha pasado en distritos judiciales en los que ni sentar las bases, en los que pásele para su casa y haga esto, haga lo otro. Luego entonces, pues como que sí desconcierta, los criterios varían te metes a una sala y un criterio, en una sala expresándome dentro del mismo recinto judicial, un juez resuelve de una manera, pasas a la otra sala y un juez resuelve de otra manera, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de un control de detención. En un control de detención en el cual no le dan la libertad al justiciable o al gobernado dentro del término constitucional, dentro de las 72, dentro de las 48 horas, ¿verdad? Dentro de las 48 horas que tiene que estar a disposición del Ministerio Público, no le dan la libertad y no van a pedir ni prisión preventiva, no es de prisión preventiva justificada ahora, porque ya ven que la oficiosa no se oscila, y llegas y el juez le da libertad porque estuvo retenido, y he visto resoluciones de manera ilegal porque no le dieron la libertad dentro de lo que establece el código en sede ministerial. No sé si les ha tocado que el juez resuelve de esa manera, ¿no? Y dices, bueno, y llegas y el juez de enfrente dice, no se violó ese derecho. ¿Por qué te digo esto, Norberto? Porque a lo mejor un juez te puede decir, no puedes
estipular que sea pertinente, que sea idóneo, etcétera. Pero atendiendo a la pregunta y a los cánones que establece el Código Nacional y lo que establece la Constitución, sí se debe de establecer la pertinencia, la idoneidad, que no fueron obtenidos con violación a derechos humanos o derechos fundamentales. Y esto porque quiero pensar o quiero creer de que es el mismo, es un amigo a lo mejor el que da esos consejos, es un doctor. Y también alguna vez yo hasta me fui con la idea de que decía que no debíamos de hacer descubrimiento probatorio, ¿no? Que no debíamos de hacer descubrimiento probatorio. Creo que es el mismo del que hablabas, porque es el que da esos consejos a veces, y me decía, es que nosotros no debemos de hacer descubrimiento probatorio. Claro que debemos de hacer el descubrimiento probatorio, claro que debemos de hacer todas esas cuestiones. Entonces, Por el principio de contradicción. exactamente, sí, tú lo acabas de decir, se debe de establecer la pertinencia, la idoneidad, la licitud, pero siempre, miren, hagan argumentos novedosos, siempre hagan argumentos colosales. ¿En qué sentido? No se basen únicamente en lo que vamos a establecer lo de la vinculación, ¿sí me explico? Sino que cuál es nuestra obligación como defensores. ¿Qué nos establece el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Qué nos establece el artículo 20 en el apartado A? Pero de ahí nosotros es como le vamos a decir al juzgador, su señoría, a mí el Código Nacional me establece que para poder acreditar en cierto momento mi teoría del caso, hablando en la vinculación, hablando en un control de detención, voy a incorporar estos datos de prueba, estos medios de prueba, los cuales a usted, su señoría, le van a llevar a una conclusión de que estos datos de prueba son pertinentes, idóneos, para poder establecer que las cosas no sucedieron de tal manera, que estas circunstancias no son atribuibles al gobernado que represento. ¿Por qué? Y ya le explicas el por qué. Después de eso, pues ya viene la tarea más difícil, que esa es la que vamos a hacer en el taller, de cómo los vamos a incorporar y cómo los vamos a desahogar, ¿sí me explico? Porque una cosa es que pasen y una cosa ya va a ser desahogarlos. Eso ya va a ser la tarea compleja, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿no? Y estábamos nosotros en unas audiencias con mi socio, el doctor Gracia, en la cual en el juicio pasaron las pruebas supervenientes, ¿no? Pasaron las pruebas supervenientes y ya al último nos dicen otros compañeros, no, pues desahóguenlas ustedes, ¿verdad? Porque pues una cosa es que pasen y una cosa ya es desahogarlas, ¿sí me explico? Para eso nosotros tenemos que establecer, antes cuando capacitábamos, cuando estaba lo del CETEC y todo eso, nosotros le denominábamos las estrategias de litigación, ¿no? Inclusive pues hasta todavía hay muchos cursos, muchos talleres referente a las estrategias de litigación. Y para eso, hacer todo eso es un arte, Norberto, y a todos los compañeros que nos escuchan, Gonzalo, Fernando, Pedro Gaxiola, Garfias, Rebeca, Alberto Torralba, para nosotros poder hacer ese desfile, ese desahogo ya ante el juzgado de control, tenemos que ir teniendo las pautas y esa delicadeza. ¿Para qué? Para que tenga ese impacto y poderlo incorporar de una manera correcta y hacer el desahogo de una manera correcta. También pueden leer ustedes el amparo en revisión 5425 diagonal 2022 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para que se den una idea un poco más amplia, pueden checar la tesis aislada o el precedente, ¿verdad? Con registro 2023-147, 2023-147. También algo que les quiero recomendar es una lectura de una noche, trae como 350 páginas, no creo que se tarden más en leerla. Es el Manual sobre Derechos Humanos y Prueba en el Proceso Penal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
es Pablo Robati, el coordinador. Pablo Robati, el coordinador. Ahora bien, en el artículo 262 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice, derecho a ofrecer medios de prueba. Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de pruebas para sostener sus planteamientos en los términos previstos en el Código Nacional, lo que decía nuestro compañero Norberto, o lo que conocemos nosotros como la teoría del caso, ¿verdad? Que es un planteamiento que vamos nosotros a establecer dentro del juzgado. El artículo 263 nos establece la licitud probatoria. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este código. Entonces, nosotros del 273, para poder desahogar nosotros los medios, los datos de prueba, vamos a establecer o vamos a tener nosotros como base lo que pasa en el juicio. Y ahí es como nosotros vamos a desahogar o vamos a encontrar el desahogo de las pruebas. Ya sea una prueba pericial, que vamos a poner un ejemplo. En el artículo 368 podrá ofrecerse la prueba pericial cuando para el examen de personas, hechos, objetos, circunstancias relevantes en el proceso fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica u oficio. El artículo 369, que es título oficial, los peritos deberán de poseer título oficial en la materia relativa. ¿Qué pasaría si nosotros ofrecemos, como lo mencionó nuestro compañero, dentro de la ampliación del término constitucional, que va a ser el tema del taller meramente, una pericial en materia de criminalística de campo, pues nosotros tenemos que hacer o tenemos que correr el traslado del peritaje. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público se imponga, poderlo desahogar y así nosotros poder establecer nuestra teoría del caso. Y tenemos que cumplir con estos requisitos: que tenga el título oficial, que sea experto en el arte o en lo que va en lo que se va a desahogar. Y para muestra de ello también, el artículo 373 del Código Nacional dice reglas para formular preguntas en juicio. Toda pregunta deberá formularse. El 374 nos establece lo de... El 374 nos establece lo de las objeciones. Ahí nosotros vamos a encontrar en ese apartado cómo se desahogan esos testimoniales, los peritajes, la incorporación y todo ello. ¿Por qué? Porque no hay un apartado especial que nos diga o nos establezca a nosotros, en la vinculación lo tienes que hacer de esta manera y en el juicio lo tienes que hacer de esta manera. Es por ello que, volviendo a la pregunta de inicio, ¿ustedes creen que cuando pasan, creemos, ¿no? Porque no es algo que esté dentro del código y tampoco quisiera debatir mucho al respecto, porque si no, al rato me van a salir por ahí mis compañeros de que nos dedicamos a dar conferencias o a las capacitaciones. Oye, Santillán, ¿por qué dices eso? Pero bueno, cuando el juez de control ya hizo un juicio, ya tomó conocimiento, ¿ustedes piensan o creemos que se convierten en pruebas o no se convierten en pruebas? Bueno, si me permite ahí, maestro, si estas se presentan, si se desahogan frente al órgano jurisdiccional, según yo creo que sí se puede considerar ya como una prueba. Desde mi punto de vista, no sé, digo. Sí, Si es, exactamente. Ese también es el punto de vista que yo comparto. ¿Por qué? Porque pues ya fueron valoradas, ¿están de acuerdo? Eso ya fue valorado, ya fue. Obviamente lo de la carpeta, todo eso, si no se incorporó, si no se desahogó, pues obviamente no. Pero si ya llevamos nosotros a un desahogo, pues desde mi particular punto de vista también ya se convierten en pruebas. ¿Por qué? Porque ya fueron sometidas a una valoración. Ya el juzgador ya tomó como juicio, ya él como juicio desde su introspectiva, no como juicio dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Entonces, volviendo y recapitulando, los datos, los medios de prueba se deben de ofrecer siempre y cuando sean pertinentes, siempre y cuando sean idóneos y siempre y cuando no sean obtenidos con violación a derechos fundamentales. De ahí que nosotros vamos a partir siempre y nuestra manera de defendernos, por así decirlo, para no ser rebuscados ya con los argumentos que se dan en todas las audiencias es con el artículo 117 que nos faculta para hacer todas esas circunstancias en relación con el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien puede establecer el juzgador, no se va a llegar a una verdad de los hechos, pero sí se va a llegar en este momento a una violación flagrante que a lo mejor una ilegal detención, que los hechos no sucedieron así, y de ahí, pues, ¿cuál es la finalidad? Solicitar una nulidad de datos de prueba, una no vinculación a proceso y un sobreseimiento total de esa circunstancia que aparentemente sucedió. Entonces, en conclusión, sí se llegaría sí se llegaría a la investigación o se llegaría a la conclusión de esos hechos. ¿Por qué? Porque no sucedieron de tal manera o no se tiene esa probable participación en el hecho delictivo. Sí, adelante, Norberto. Y muy concreta también la pregunta, sí. Ya sabemos que el juez de control es el director, ¿no? de la audiencia. Mi pregunta es, después de que hayan interrogado las partes a los testigos, ¿puede el juez interrogar a los mismos? Esa es mi pregunta. Gracias, maestro. Pues, híjole, es que ahí también, pues puede, ¿verdad? No debiere, ¿no? O sea, no debiere, pero siempre y cuando hasta el mismo código lo establece, ¿no? Cuando le queda a lo mejor quizás alguna duda. Pero bueno, imagínate, me ha tocado con jueces, y te digo, lo digo de manera respetuosa porque hemos capacitado a algunos, así en algunos estados de la República, y los jueces hasta objetan. Una vez lo decía un compañero, ¿no? Quién sabe si sea cierto, la verdad no lo puedo decir yo, que el juez objetaba. Y así como de que, pues, ¿cómo no? O sea, si se divide en una línea horizontal que debe de ser las partes. Entonces, también me ha tocado cuando le queden dudas al juez, sí puede hacer esos cuestionamientos, pero ahí ya se estaría afectando también ciertas circunstancias. No está regulado, yo creo que es mucha materia de análisis y de explorar, pero sí el código sí lo establece también. Bueno, pues no sé si tengan algunas dudas, algunas cuestiones que les podamos aquí ir resolviendo y para hacerle nuevamente la invitación al próximo taller que estaremos dando y pues también los invito para que, bueno, unas preguntas y luego si alguien de los que está conectados, no sé, está Fabi y Cristina, que puedan mandar ahí la red social que usamos, que ya abrimos ahí y para poderles ayudar en lo que ustedes puedan. Ángel, Maestro, Gerardo Olivera, los escuchamos. Bueno, no sé cómo sea Noemi que Sí. Maestro Gerardo, le vamos a activar el micrófono. Bien, Adelante. muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Dice que no puedo iniciar el video. Bueno, está bien. Maestro, quiero preguntarle, licenciado Santillán, Epa. ¿cuál es su perspectiva desde el punto de vista del jurista, que en la defensa, con la experiencia que tiene de conocimientos allegados de otras materias, por ejemplo, si usted es maestro en criminalística y criminología, usted tiene la capacidad técnica suficiente para incorporar datos de prueba desde
una perceptiva criminalística. Eso no violenta de ninguna forma el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque lo que no está prohibido está permitido, y tampoco violenta los derechos humanos de ninguna de las partes, sino por el contrario, agrega una participación más novedosa. Usted habló de hacer argumentos novedosos, yo le estoy conjugando que pueden ser también actos novedosos, porque el procedimiento penal lo estamos encontrando muy encajonado en algunos juzgadores y lo quieren hacer ver como si fuera un procedimiento civil, y no es así. Los derechos humanos están consagrados en la Constitución y en las leyes internacionales, y la violación de los juzgadores se ve a día en todas las partes de la República. ¿Cuál es su opinión al respecto, maestro? Es que, ¿cuál sería la pregunta en concreto? No te... Concretamente, si usted tiene la capacidad técnica allegada, o es decir, el ejemplo que le ponía yo, que es usted maestro en criminalística y criminología, además de ser abogado, usted puede recabar sus datos de prueba desde su perspectiva criminalística. No es un dictamen pericial, es una perspectiva. Sí se puede. De hecho, en el despacho y en nuestra firma está el maestro Ramírez, ¿no? Quien es maestro en criminalística, y nosotros nos apoyamos mucho con él. La verdad es un abogado con mucha experiencia, y él nos dirige en nuestra firma también. Se pueden hacer todas esas cuestiones y no se vulnera ningún derecho, ninguna situación, aunque pues aquí en México sabemos que somos campeones en vulnerar derechos, ¿verdad? Lo digo respetuosamente, por parte de las autoridades, pero sí se puede hacer. Inclusive es en un asunto que teníamos nosotros en donde estaba unas armas de fuego. Él nos hacía referencia a cómo debíamos de ir preguntando, ir dirigiendo esas cuestiones en cuanto a las armas, las ojivas y situaciones, pero sí se puede hacer, maestro. No se vulneraría ninguna situación ni ninguna circunstancia. Inclusive, pues sabemos que nosotros tenemos las mismas obligaciones, los mismos derechos que el Ministerio Público: recabar los datos, los medios de prueba, las entrevistas y todo para poderlas ofrecer. Muchas gracias. No, ¿de qué, maestro Gerardo? ¿Alguien más? Licenciado Gonzalo, tiene levantada su mano. ¿Quiere hacer uso del micrófono, por favor? Ya está activado. Sí lo podemos activar, el del licenciado Gonzalo Ramón. ¿Tiene para que haga uso de la voz? Ya le activamos el micrófono, licenciado Gonzalo. Si lo puede activar usted. Creo que no pudo. Si no, con el maestro Norberto, usted sí puede activar el... Sí, gracias. La primera, quiero hacer una bien somera, una consideración, ¿no? Y para eso, pues, voy a invocar el artículo 316 del Código Adjetivo, que nos habla precisamente acerca de los requisitos para la vinculación a proceso por parte del juez de control. Y por ahí me parece que es el inciso tercero, no sé, habla de que con un indicio, es el 313, me parece, ya me confundí. Bueno, pero hablándose de los requisitos, se menciona ahí que con un indicio el juez de control puede obsequiar la vinculación a proceso. De tal suerte, pues, que con un estándar mínimo de datos de prueba se puede vincular a proceso. De tal manera que la defensa ahí tiene que ser muy contundente, ¿sí? Con la manifestación ahí de sus datos de prueba y sus medios de prueba. Y aquí me surge la pregunta,
para aquellos hechos que la ley reputa como delitos o esos delitos graves, son los que se permiten, ¿no? El ofrecimiento de esos datos de prueba, ¿sí? Cuando está de por medio, por ejemplo, una medida cautelar, que sabemos que el MP, el fiscal, va a solicitar una medida cautelar de prisión preventiva, pues sí. Entonces, solamente en esos casos se nos permite el ofrecimiento de datos y medios de prueba. O también para el resto de las medidas, creo que es el 155 de las medidas cautelares, que aún si las contemplamos nosotros, todas son personales, pero todas también ofrecen es un acto de molestia. Si, por ejemplo, me piden a mí que debo de comparecer a la OMECA a estar firmando cada periodo de tiempo, eso me implica cierta molestia en el tiempo y más si estoy trabajando, ¿no? Entonces, mi pregunta es en ese sentido, ¿sí? Para de solicitar la duplicidad del término con ese propósito, ¿sí? Cuando ese delito rebasa ese guarismo matemático, puede decir que es un delito grave. No sé si me explico. Gracias, Sí. maestro. No, mira, ahí sí existe un candado, como tú lo mencionas, para cuando el Ministerio Público va a solicitar la medida cautelar, que antes era de prisión preventiva oficiosa. Ahora pues ya sabemos las dos sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Rodríguez y el caso ahora de Soparte de Pil. Pero ¿qué pasa? Mira, esos son los candados a los que yo hago referencia y a los que debemos ir haciendo nosotros esos argumentos novedosos. ¿Por qué? Partiríamos nosotros del artículo 117, ¿sí me explico? Que es recabar los datos, ofrecer los medios de prueba. De ahí vamos a partir nosotros. Después, si nosotros sabemos o advertimos que la detención, ojo, que la detención no sucedió como dicen los elementos captores, nosotros podemos desvirtuar esa detención e inclusive ir más allá, solicitar o lo que antes se conocía o se sigue conociendo, ¿verdad? Como la teoría del fruto del árbol envenenado. Tendríamos que hacer un análisis muy profundo con base a derechos humanos. En la otra vertiente, en la que tú haces referencia, en la vinculación a procesos, solicitar para lo de la medida cautelar, etcétera. Ahora ya adentro, es un tema que apenas toqué en una conferencia que brindé. Es un tema muy, muy importante con base a las medidas cautelares porque ya se deben de atender desde el que está la persona retenida o detenida, ¿no? Porque por ahí también, y no menciones eso, hermano Norberto, de que delitos graves, porque por ahí te van a salir algunos tratadistas, no, ya no existen los delitos graves, ya siguen existiendo, ¿no? Ahora ya denominados delitos de alto impacto, que ya no existen catálogos, pero tú básate a lo que dijiste, a la afectación al derecho humano, a la libertad personal, a esas circunstancias. Pero, ¿por qué debemos de atacar ahora desde sede ministerial? Más bien nosotros acreditar arraigos, acreditar todas esas cuestiones o circunstancias atinentes para cuando entremos al debate de la medida cautelar, porque lo que se quiere hacer muchas veces es después ir a desvirtuar la medida cautelar y en sede ministerial no acreditamos nada. Con base a lo otro de la vinculación a proceso, ahí sí se pueden recabar, ofrecer todos los datos y medios de prueba. El código no nos establece en qué delitos sí y en qué delitos no, sino nada más al inicio cuando el Ministerio Público lo vaya a solicitar. Sin embargo, ahí habría una contravención, ¿no? ¿Por qué? Porque el artículo 117 establece que podemos recabar los datos, los medios de prueba, y recordemos que el derecho a la defensa es intocable. El derecho a la defensa no se puede tocar ni se puede coartar. Entonces, en cualquier momento se pueden ofrecer. Haciendo una interpretación amplia, porque haciendo una interpretación cerrada, pues obviamente te van a decir que no se puede, ¿verdad? Pero respetando los derechos humanos, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, pues sí se debe de poder, compañero. Gracias, maestro. ¿No de qué? Tenemos dos preguntas más, maestro, si no tiene usted inconveniente. Sí, o no, continuamos, el tiempo lo tenemos bien o usted no, nos sí, indica. adelante, no, sí, adelante, claro, con gusto. Dante, por favor, si puede hacer su pregunta.
No es pregunta, más que nada son precisiones y una petición. Primero, el artículo 20, Sí, apartado B, fracción 4, nada más habla de la pertinencia, no habla de la idoneidad. Entonces, sí se me hace que amplía para cuestión de proteger derechos humanos y habla de la idoneidad, de la pertinencia y del objeto de la prueba, la utilidad de la prueba, y se me hace correcto. Pero la fracción que comento de la Constitución nada más habla de la pertinencia, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado, le haría una petición al Instituto de Juristas Ius que si por favor este diplomado puede abarcar todas las etapas, tanto inicial, complementaria, juicio y ejecución. A mí me gustaría que dieran un diplomado completo. En verdad, yo quedaría más satisfecho, aunque durara 15 clases, no sé, eso es lo de menos. Digo, para mí, ¿eh? Para mí. Yo se los agradecería si lo hicieran en ese sentido. Gracias. Sí, por sí, supuesto, vamos a tomar en cuenta su petición y lo vamos a llevar a cabo y sobre todo que tengamos a los docentes para que llevemos a cabo este diplomado que usted hace y con gusto lo tomamos, como siempre, tomamos en consideración todas eh, sus eh, inquietudes. Muchas gracias. Maestro, por favor, adelante. sí, bien especificado, Dante. Esas son las situaciones a las que nos encontramos a veces. ¿Por qué? Porque hablan de pertinencia, hablan de idoneidad, es como lo de sentar las bases, ¿sí me explico? Si bien te dicen, tienes que hacer esto, tienes que especificar esto, ahí nosotros encontramos a lo mejor otra contradicción. ¿Por qué? Porque el artículo 117 nos establece, ¿no? Un ejemplo, los datos medios de prueba que vamos a recabar. Luego entonces dice, el artículo 20, apartado A, fracción novena, apartado A, fracción novena, si no me equivoco, de la Constitución Política, que nos dice que cualquier prueba obtenida con violación a derechos humanos va a ser nula. Entonces, si nosotros tenemos un dato, un medio de prueba que ha sido obtenido con violación a derechos fundamentales, no debe de ser nula. No sé si me explique, pero entonces, si nosotros nos basamos a lo que dice la Constitución, que nada más deben de ser pertinentes, si no nos establece la idoneidad o las cuestiones atinentes a esa situación, cuál es la situación ahí o la circunstancia. Pero recordemos que el derecho humano a la defensa no puede ser coartado en ningún momento. Al contrario, el derecho humano a la defensa se tienen que hacer o se tienen que facilitar todas esas herramientas. Sin embargo, pues ahí ya es a criterio, a discrecionalidad de los juzgadores y son cuestiones que inclusive yo te invitaría a que en cierto momento, si tienes alguna situación, irte a un amparo, Dante. ¿Para qué? Para que marques incluso un precedente. A ver, ¿por qué la Constitución establece esto? Y acá nos dice que debe de ser idóneo, ¿no? O decirle un ejemplo al juzgador en cierto momento. A ver, pero ¿de dónde sacas la idoneidad, no? Sí, es donde nosotros vamos haciendo esos comparativos. Y referente al otro, pues esperemos que sea así por parte del instituto y si nos hacen la invitación estaremos con gusto. Bueno, Y por último, maestro, le damos el uso de la voz al licenciado Ángel Ordóñez, que pueda activar su micrófono para realizar su pregunta. Muchas gracias, maestro. Tengo una pregunta, ¿sí me escuchan? sí, sí lo escucho, sí. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, tenemos que el reconocimiento de inocencia, previsto en el artículo 486, es una figura de carácter extraordinario y excepcional. Y para su procedencia deben aportarse pruebas que lo hagan factible, posteriores a la sentencia. Por otra parte, tenemos que el procedimiento abreviado excluye la aplicación del principio de contradicción probatoria. Ahora, mi pregunta es, si una persona fue condenada en procedimiento abreviado y posterior a la sentencia aparecen medios de prueba nuevos que demuestren su inocencia, ¿es procedente el incidente de reconocimiento de inocencia derivado de un procedimiento abreviado? Híjole. Mira, esa sí es una pregunta, compleja. ¿Por qué?
El procedimiento abreviado, recordemos que tiene su naturaleza de lo que antes se conocía como el procedimiento sumarísimo, ¿no? Era el sumarísimo. Ahora es el único medio acelerador del proceso. Si una persona confesó el hecho delictivo, que así pasaron las circunstancias, y después viene un reconocimiento de inocencia o vienen pruebas que aporten que no fueron, que no pasaron de esa manera, desde mi particular punto de vista, porque no lo he hecho y no me gusta hablar de cosas que no he hecho o que no haya visto, ¿no? Digo, también siendo respetuoso de la cátedra. Sí debería de proceder. ¿Por qué? Porque, insisto, se ve afectado el derecho humano a la libertad personal. Entonces, desde mi particular punto de vista, sí procedería. No lo he visto, no veo que haya un precedente, sino me voy a poner a estudiarte y te lo compartiría en una próxima, en el taller. Pero desde mi punto de vista, sí debería de proceder. Porque si bien, aunque fue aunque fue un reconocimiento, ¿no? Por así decirlo, liso y llano, en el cual ya se da esa particularidad del procedimiento abreviado, pero sí tendría que proceder, porque pues estamos hablando de un reconocimiento de inocencia, pero te digo, no lo tengo así como tal. No, voy a buscar si hay algún precedente, hay una cuestión, hay alguna doctrina y ya te lo compartiría. Muchísimas gracias, doctor. Espero vernos en el taller y hablar de estos temas. Felicidades por Sí, esta sí, sí. charla. No, ¿de qué para servirle? Maestro, usted nos indica, usted ordena. Maestra Noemí. Pues no sé, maestro, le agradecemos ahora sí por esta excelente clase que hemos tenido con usted el día de hoy, en donde pues nos ha hablado de este tema tan interesante y pues más que nada, como usted comenta, pues los criterios son muy diversos en las diferentes partes de la República y no solo en las diferentes partes de la República, sino como lo comenta también en un solo distrito pues cada juez suele tener quizá un criterio diferente. Sin embargo, le agradecemos muchísimo todos estos conocimientos que ha compartido generosamente con nosotros el día de hoy en esta charla. Y bueno, pues les estaremos anunciando el taller que tendremos con el maestro Santillán, precisamente con este título. Sin embargo, antes de pasar a hablar del taller, queremos compartir pantalla, estamos compartiendo pantalla precisamente para hacerle llegar esta constancia. Licenciado Mauricio. Sí, maestra, gracias. El Instituto Jurista CAPAC SC y Juristas Jus otorgan la presente constancia al maestro Juan José Santillán Gómez por impartir la charla jurídica titulada Incorporación de datos y medios de prueba, realizada el día 4 de enero del año 2024 en Guadalajara, Jalisco, a 4 de enero del año 2024. Firma la maestra Noemí de la Cruz Cortés, directora general del Instituto Jurista CAPAC SC. Muchas gracias, felicidades, maestro. Y pues bueno, ese es el taller que nos estará impartiendo el maestro Santillán. Adelante, licenciado Mauricio. Sí, el taller que vamos a llevar a cabo con nuestro ponente se va a llevar a cabo el día 8 y 11 de enero a las 7:30 horas y tiene como título Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo para la vinculación a proceso. Pueden solicitar los datos al 341-109-50-24, 341-198, 0195 y se va a llevar a cabo con estos temas: incorporación de los datos, plazo para resolver la situación jurídica, diferencia entre dato y medio de prueba, incorporación de datos, medios de prueba, incorporación de capturas de pantalla, WhatsApp, Messenger, etcétera, incorporación de documentos por testigo, ofrecimiento, admisión, desahogo, auxilio judicial, actuación de la defensa, ante la formulación de vinculación a proceso, argumentación y debate para lograr una no vinculación a proceso. Eso es lo que va a llevar este curso, este taller, el día 8 y 11 de enero a las 7:30 horas. Pues ahora sí, cordialmente invitados. En este taller se estará ahora sí tratando este
tema de manera más extensa y pues bueno, será impartido por nuestro estimado amigo, el maestro Juan José Santillán, quien el día de hoy pues nos honra con su presencia aquí en su casa Juristayuso y como lo comentamos, estamos muy contentos, maestro Santillán, de verdad que es un gusto volver a verlo a través de pues esta pantalla virtual. Pues yo anteriormente ya le seguía o ya le sigo desde hace tiempo en sus redes sociales, pues me había tocado estar en conferencias, en talleres que usted ha impartido y pues bueno, le agradezco por estar aquí el día de hoy con nosotros. De igual forma le comento que por aquí también por Face nos están siguiendo nuestros amigos, los cuales algunos de ellos pues también le felicitan, abogados a lo largo y ancho de la República Mexicana que sin duda están por aquí dándole sus saludos y agradecidos porque el día de hoy se encuentra usted con nosotros aquí, maestro Santillán. Pues también les comentamos, el maestro nos va a comentar acerca de sus redes sociales para que lo sigan ahora sí. Maestro, adelante. Bueno, ahí menciona porque ya no usábamos, pero ya la abrieron. Es una página de Facebook, se llama Juan Santillán, y en el Instagram también así, ya luego no sé, creo que ya la habían mandado, ¿verdad? Yo creo que ya la quitaron. Ah, no, sí. Está puesta en el chat del grupo. Ah, está puesta en un chat del grupo, dice, ¿qué? Aquí Dice, en el chat, está puesta en el chat de aquí del grupo de Zoom. Ahora ahí. sí, pues para que lo sigan al maestro. Adelante, maestro. Sí, ya ahí dice que @Santillán GJJ dice en la Instagram. Y pues estamos para servirles y ya saben, cualquier cuestión en la que los podamos ayudar, pues estamos para servirles. Nuestras oficinas están en Toluca y en Victoria, Tamaulipas, ahí estamos en esos dos lugares. Allá en Victoria está el doctor Alejandro, el maestro Ramírez y demás equipo, y acá en Toluca su servidor con algunos de nuestros abogados. En Cholula, en Puebla, está la licenciada Cristina Jiménez, y pues ya vamos a andar más activos en redes sociales, ¿vale? Se los prometo. Bueno, maestro, pues ya quedó todo grabado, aquí está la evidencia, ya dijo que no nos va a volver a abandonar, aquí vamos a estar pues siguiéndole en sus redes sociales, estar al pendiente, pues les invitamos a todos los que todavía nos sigan, a nuestro estimado maestro Santillán, que lo sigan ahí en sus redes sociales, por ahí también él comparte algún contenido jurídico, por ahí parece que le han estado también entrevistando, maestro, parece que vi en sus redes sociales, y pues bueno, todo esto es excelente que usted hubiera regresado aquí con nosotros, sus alumnos, a compartir sus conocimientos para el mejor ejercicio de la práctica profesional. Licenciado Así será. Mauricio. Sí, maestra, pues les agradecemos mucho a todos ustedes y sobre todo a nuestro ponente, el abogado Santillán. Recuerden, están todavía en tiempo para inscribirse. Nos vemos el día 11, iniciamos, ¿verdad? 8 y 11, perdón. 8 y 11, que sería el lunes y miércoles. Los esperamos para que se escriban. Esto fue únicamente el preámbulo de lo que se viene en este fabuloso taller. Y me quedé con una duda y yo creo que me llamó mucho la atención la última pregunta. El procedimiento abreviado, híjole, está bien complicado, y si se puede el reconocimiento de inocencia. Qué gran tema le pusieron, maestro, bueno, yo creo que sí va a haber parte de que, yo creo que muchos estamos en ese tema, es complicadísimo el procedimiento abreviado, ¿no? A veces se acepta por conveniencia, aunque no se haya cometido ningún delito, desafortunadamente es una forma de coacción para, bueno, generar números las instituciones y sobre todo no les interesa el gobernar. Pero fíjate que ahorita que menciona el compañero eso del procedimiento abreviado, quizás hasta lo podemos utilizar derivado de su cuestionamiento, doctor Gracia, para el temita que traemos ahí en FEMDO, el que se fue a ver hace rato, porque ya sería una estrategia que en el taller se las platico y se las comentamos, con eso que ahorita me acaba de dar una idea para intentarlo, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando con la anuencia del cliente, ¿no? Porque pues el cliente nos va a decir, bueno, lo vas a intentar, pero a costa de que yo me quede. Es un empate, está por encima el derecho humano a la libertad a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Entonces yo creo que sí se podría hacer o establecer esa cuestión. La limitante, pero bueno, ya en el próximo taller les comento, si no aquí nos vamos Hace ruido, maestro, el sentimiento de inocencia, ¿eh?
hace ruido ese tema. Sí, sí, El- sí. el- Está, que puede ser después de que ya se agotaron todas las instancias, de que después de que esté sentenciado, ¿no? El gobernado, independientemente del tipo de delito que se haya cometido. Me parece que bien importante esa figura, ¿eh? Y sí, que no esté... vamos a analizarla y con gusto lo platicaremos, ¿vale? Pues bueno, sin más, le damos muchas gracias por haber estado con nosotros, abogado Santillán, y sobre todo su equipo que también estuvo aquí presente, y pues nos estaremos viendo el día 8 y el día 11. Tengan una muy buena noche, les mandamos un fuerte abrazo y como saben, agradecemos porque es nuestra primer ponencia que vamos a llevar a cabo aquí en su casa, Juristas. Tengan buena noche, un fuerte abrazo a todos. Que tengan bonita noche. Un fuerte abrazo, maestro. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Los esperamos en nuestra siguiente transmisión. Que pasen bonita noche.